Lo que voy a contarte no es algo que suela compartir con facilidad. De hecho, durante años intenté convencerme de que había sido solo el resultado de mi cansancio, de las largas jornadas de trabajo y de la tensión constante de manejar un hotel antiguo donde siempre había algo que reparar. Pero cada vez que cierro los ojos, cada vez que escucho un ruido en la oscuridad, ese recuerdo vuelve completo, intacto, como si lo hubiera vivido ayer. Y si estás viendo este video, quédate hasta el final, porque hay un detalle que descubrí años después que lo cambia todo. Y aún hoy me hace dudar de lo que realmente ocurrió aquella noche. Yo trabajaba como encargado nocturno en un hotel histórico que llevaba décadas en funcionamiento. No era un hotel lujoso, pero tenía su encanto antiguo. Lámparas de bronce, alfombras gastadas, cuadros que parecían observarte mientras pasabas. A la mayoría de los huéspedes les encantaba esa atmósfera clásica, pero a mí nunca me terminó de convencer del todo. Había rincones donde el aire parecía demasiado frío, zonas donde la luz parpadeaba sin motivo y pasillos que se volvían demasiado silenciosos después de medianoche. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. En realidad era un trabajo tranquilo en comparación con otros que había tenido. Mi responsabilidad principal era asegurar que todo estuviera en orden, verificar que las puertas estuvieran cerradas, revisar que los huéspedes no tuvieran problemas, atender llamadas internas y hacer rondas periódicas. Con el tiempo me aprendí cada pasillo, cada escalón que crujía, cada detalle del edificio, pero había un lugar al que casi nunca tenía que bajar: el sótano. El sótano del hotel era enorme, más grande de lo que uno podría imaginar viendo el edificio desde afuera. Estaba dividido en varias secciones: una sala con tuberías y calderas, un área de mantenimiento llena de herramientas viejas, una zona donde se guardaban muebles deteriorados y objetos que nadie se había molestado en revisar durante décadas, y un pasillo al fondo que siempre permanecía cerrado con llave. La primera vez que pregunté qué había allí, mi supervisor me respondió con un encogimiento de hombros: nada importante, archivos viejos creo, pero no hace falta entrar. El tono con el que lo dijo me llamó la atención porque no fue un "no hace falta" casual, sino uno que venía acompañado de una especie de silencio incómodo. No insistí, pero la curiosidad se quedó en mi cabeza. Con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que hablábamos del sótano, o cada vez que alguien mencionaba ese pasillo cerrado, los demás empleados cambiaban de tema de inmediato. No tardé en darme cuenta de que todos evitaban bajar allí a menos que fuera realmente necesario. Hasta que llegó la noche que me tocó hacerlo a mí. Eran casi las 2 de la mañana cuando recibí una llamada interna de la habitación 204. Nadie respondió al levantar el teléfono. Solo escuché un ruido débil, algo como interferencia, pero no había voces. Eso en sí ya me parecía raro, pero lo que realmente me alertó fue que minutos después sonó la alarma del sistema eléctrico. Un corte parcial había afectado la mitad del piso inferior del hotel, incluida la lavandería y el área de servicio. Para restablecer la energía, debía bajar al sótano. No había otra opción. Antes de bajar, intenté comunicarme con mi supervisor, pero no respondió. No era extraño. A esa hora normalmente dormía y solo atendía llamadas urgentes. Sin saber con quién consultar, me dirigí hacia la escalera del sótano. La puerta rechinó al abrirse, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo, aunque sabía que no era así. Empecé a descender con la linterna en la mano. La luz del sótano estaba encendida, pero era tenue, amarillenta, y no alcanzaba a iluminar todo. El aire allí abajo siempre había sido más frío que en el resto del hotel, pero esa noche sentí algo más. Una humedad extraña, espesa, que parecía quedarse pegada a la piel. Caminé hasta el panel eléctrico que estaba en la pared opuesta a las calderas. Cuando abrí la tapa, vi que uno de los interruptores se había disparado. Lo reactivé sin problema, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero, antes de cerrar la tapa, escuché un sonido detrás de mí, un golpe seco. Me giré de inmediato, apuntando con la linterna hacia el origen del ruido, pero no vi nada. Solo las sombras proyectadas por las tuberías, alargadas, deformadas, moviéndose levemente con la vibración del sistema de calefacción. Respiré hondo y me dije que no fuera paranoico. Los edificios viejos hacen ruidos raros, me repetí. Los edificios viejos siempre parecen tener vida propia. Aún así no pude evitar sentir que había algo más allí conmigo. Terminé mi revisión y me dirigí de vuelta a las escaleras. Pero cuando pasé junto al pasillo del fondo, el que siempre estaba cerrado con llave, me di cuenta de que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Me detuve en seco. Yo había pasado por ahí al bajar, y estoy completamente seguro de que estaba cerrada. Todos los empleados sabían que esa puerta debía permanecer bloqueada.
Y además, yo tenía la única llave disponible durante el turno nocturno. Entonces, ¿cómo podía estar abierta? Me acerqué lentamente. No quería hacerlo, pero era mi responsabilidad verificar. La puerta era pesada, de madera gruesa, con una manija metálica desgastada que parecía no haber sido usada en años. Puse la mano sobre ella y la empujé apenas, lo suficiente para que la luz del pasillo se filtrara hacia el interior. El cuarto estaba oscuro, más oscuro que cualquier otra parte del sótano. Mi linterna apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros, revelando cajas viejas apiladas, archivadores oxidados y papeles dispersos por el suelo. Parecía un depósito abandonado, aunque era evidente que alguien había estado moviendo cosas recientemente. Había marcas en el polvo, huellas tibias, como si cajas pesadas hubieran sido arrastradas. Di un paso dentro. Todo me decía que no debía hacerlo, pero al mismo tiempo, algo en mi interior me empujaba a continuar. Quizás era simple curiosidad, quizás era una sensación más profunda, como si hubiera algo allí esperando ser descubierto. Mientras avanzaba, la puerta detrás de mí se cerró lentamente. No escuché el típico golpe de cierre completo, sino un sonido suave, casi silencioso, como si alguien la hubiera empujado con cuidado. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. «¿Hola?», pregunté, mi voz resonando en la habitación. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta. Y entonces lo escuché. Un susurro. No provenía de una persona. Sonaba como un eco muy bajo, casi imperceptible, que parecía repetirse desde el fondo de la habitación. Era apenas un murmullo, pero lo suficiente para erizarme la piel. Apunté la linterna hacia donde creía que venía el sonido. Mis manos temblaban un poco, aunque intentaba controlarlo. Pasé la luz por las cajas, por los archivadores, por una fila de muebles viejos cubiertos con telas. Nada parecía fuera de lugar, pero el sonido seguía allí. Un susurro suave, constante, como si alguien estuviera repitiendo una palabra una y otra vez, pero demasiado bajo para entenderla. Avancé un poco más, iluminando cada rincón. Al llegar casi al final del cuarto, encontré algo que no esperaban mis ojos. Una puerta más pequeña, muy baja, casi oculta detrás de un archivador inclinado hacia un costado. Una puerta que no aparecía en ningún plano del hotel. Me agaché para observarla mejor. Era una puerta de madera, con pintura descascarada, y tenía una cerradura antigua, oxidada, pero sin llave. Cuando puse la mano sobre ella, sentí un ligero temblor en mi pecho. No supe si era miedo, adrenalina o ambas cosas. Mientras pensaba en si debía abrirla, escuché otro sonido detrás de mí. Un paso. Me puse de pie de inmediato y giré la linterna hacia el origen, pero no había nadie. Solo las mismas sombras, los mismos objetos inmóviles. Pero esta vez ya no era un susurro lo que escuchaba. Era una respiración. Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera justo detrás de mí, aunque cada vez que giraba no había nada. Mis dedos se tensaron automáticamente alrededor de la linterna. El aire se volvió más frío de lo normal, casi como si hubiera una corriente escondida en aquel cuarto sin ventanas. Y entonces lo decidí. A pesar del miedo, a pesar de que todo dentro de mí gritaba que me fuera de allí, debía saber qué había detrás de esa pequeña puerta. Me junté a ella. Tomé un breve respiro y empujé. La puerta se abrió con un chirrido agudo que resonó en toda la habitación. Y lo que vi al otro lado, eso fue solo el comienzo de lo que me perseguiría hasta hoy. Lo que había detrás de la pequeña puerta no era lo que esperaba encontrar. Pensé que tal vez sería otro depósito, un túnel de mantenimiento o un espacio técnico olvidado. Pero no. Al iluminar el interior, me di cuenta de que era un pasadizo estrecho, tan angosto que solo una persona podía entrar a la vez. Las paredes estaban cubiertas de una capa gruesa de polvo, como si nadie hubiera pasado por ahí en décadas. Pero el suelo tenía marcas recientes. No eran huellas claras, pero había señales de arrastre y líneas en zigzag que no coincidían con el polvo acumulado. Algo o alguien había pasado por allí hacía poco. Tragué saliva y avancé. El pasadizo tenía un olor extraño, una mezcla entre humedad y algo que no lograba identificar. No era un olor fuerte, pero sí lo suficiente para que mi respiración se volviera más cautelosa. A medida que avanzaba, el susurro que había escuchado antes comenzó a hacerse más nítido, como si ahora estuviera más cerca de su origen. No era un susurro humano, al menos no uno que yo pudiera reconocer. Sonaba más como un eco arrastrado, un murmullo continuo que se filtraba entre las paredes. El pasadizo se extendía más de lo que había imaginado.
Caminé varios metros hasta que finalmente desembocó en una sala pequeña, circular, completamente distinta al resto del sótano. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura y el techo era más bajo que en cualquier otra parte del hotel. En el centro había una mesa vieja rectangular con objetos dispersos que parecían haber sido usados recientemente. Me acerqué con la linterna, tratando de entender qué era exactamente ese lugar. Sobre la mesa había recortes de periódicos, fotografías antiguas, documentos amarillentos y un reloj parado completamente cubierto de polvo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías. Todas eran del hotel. Algunas mostraban el lobby décadas atrás, otras el comedor, y varias estaban tomadas en ángulos que yo no reconocía, como si hubieran sido capturadas desde lugares inaccesibles para los huéspedes. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al notar que en una de las fotos, tomada aparentemente desde el techo del ascensor, había una figura de espaldas, de pie en medio del vestíbulo. Su postura era rígida y llevaba un uniforme antiguo, un uniforme que no correspondía a ninguna época reciente. Mientras observaba más de cerca, el susurro volvió, esta vez más claro, más cercano, casi pegado a mi oído. Me giré tan rápido que casi se me cae la linterna. Pero otra vez no había nadie. La sala estaba vacía, completamente inmóvil, como si hubiera estado aislada del tiempo durante años. Sin embargo, yo podía sentir que no estaba solo allí dentro. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me acerqué al resto de los documentos. Muchos estaban escritos a mano, con una caligrafía que parecía antigua. Eran notas, algunas muy breves, otras más extensas, que hablaban del hotel en una época que yo no conocía. Mencionaban la construcción original, detalles sobre antiguas reformas y anotaciones sobre personal que yo jamás había escuchado nombrar. Pero hubo algo que realmente me paralizó. Una de las notas llevaba la fecha de hacía solo unos días. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. La letra era la misma que en los documentos antiguos, pero la fecha era reciente. Decía, el visitante nocturno regresó. No entiende que no debe bajar al sótano. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿El visitante nocturno regresó? ¿No debe bajar al sótano? ¿Se referían a mí? ¿A alguien más? Antes de que pudiera procesar el significado de esa frase, escuché un sonido seco, proveniente del pasadizo por donde había entrado. Era como si algo hubiera golpeado la pared. Apunté la linterna hacia la entrada, pero no se veía nada. Sin embargo, el susurro volvió, más fuerte esta vez, casi como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. Me di la vuelta otra vez con el corazón acelerado. La sala parecía más oscura que cuando había entrado. Las sombras se estiraban más, como si se hubieran movido de lugar. Y entonces lo escuché con claridad. La respiración profunda, lenta, constante, no muy lejos de donde yo estaba. Sentí el pulso en la garganta. Era la primera vez en mi vida que no podía explicar lo que estaba experimentando. Y lo peor de todo era que no había forma de convencerme de que solo era producto de mi imaginación. Había pruebas, fotografías, documentos recientes y sobre todo una presencia que podía sentir en el aire. Retrocedí un paso sin quitar la vista de las sombras al fondo de la sala. Mi pensamiento era simple: salir de ahí. No quería descubrir más. No quería seguir escuchando aquel murmullo o aquella respiración que parecía seguirme con cada movimiento. Di otro paso hacia atrás y entonces lo vi. No directamente, no como una figura clara, pero sí como una sombra más densa que el resto, una forma que no coincidía con ningún objeto del cuarto. Se movió levemente, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente pudiera procesarlo. Mi linterna tembló en mi mano, y por un momento pensé que la luz iba a apagarse. ¿Quién está ahí?, pregunté aunque no esperaba respuesta. La sombra permaneció inmóvil unos segundos, y luego desapareció detrás de uno de los archivadores, como si se hubiera deslizado, sin hacer ruido, sin cambiar el aire a su alrededor. Yo ya no quería seguir. Salí de la sala, casi tropezando con las paredes estrechas del pasadizo. Mientras caminaba de regreso, escuchaba detrás de mí pasos lentos, arrastrados como si algo avanzara con cautela. Apuré el paso sin atreverme a mirar atrás. El pasadizo me parecía más largo que antes, como si se estirara mientras yo trataba de huir. Finalmente llegué al cuarto principal del sótano, y cuando crucé la pequeña puerta, la cerré de golpe con todas mis fuerzas. Me quedé unos segundos apoyado contra ella,
respirando agitado, sintiendo cómo mi corazón golpeaba mi pecho con tanta fuerza que me dolía. Pero no había terminado. Mientras retrocedía hacia la escalera, escuché cómo la pequeña puerta vibraba. No era un golpe fuerte, sino un temblor continuo, como si algo al otro lado estuviera empujando con suavidad, o tocándola repetidamente marcando un ritmo. Subí las escaleras casi corriendo sin atreverme a mirar atrás. Al llegar arriba cerré la puerta del sótano con llave, algo que jamás había hecho antes, y me alejé de ella como si esperara que se abriera de un momento a otro. El resto del turno lo pasé sentado en recepción, sin moverme más de lo necesario, mirando cada sombra que aparecía en los pasillos. Cada tanto me parecía escuchar pasos en el piso inferior, pero sabía que no debía bajar. No esa noche, no después de lo que había visto. Cuando mi supervisor llegó al amanecer, yo seguía despierto, incapaz de cerrar los ojos. Me vio sentado, pálido, con una expresión que no supe ocultar. ¿Qué pasó?, preguntó. Me quedé en silencio unos segundos, evaluando si debía contar la verdad. Pero antes de que pudiera responder, él suspiró, como si ya supiera. «Bajaste al fondo, ¿no?» Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Qué?», balbuceé. «¿Usted sabía?». Él negó con la cabeza con un gesto resignado. «Te dije que no hacía falta entrar ahí». Lo miré con incredulidad. La puerta estaba abierta. Yo no la abrí. «Lo sé», respondió con una voz demasiado tranquila. «A veces pasa», no insistió. No pidió detalles, no quiso saber qué había visto ni qué había escuchado. Simplemente se dio media vuelta y comenzó a revisar unos papeles, como si todo fuera normal. Esa fue la señal más clara que tuve de que había algo que no querían que supiera. Algo que todos en ese hotel ya conocían, pero del cual nunca hablaban. Renuncié una semana después. No quise volver a bajar al sótano. Ni siquiera quise volver a cruzar el lobby por la noche. La sensación de ser observado, de que algo seguía mis pasos, me acompañó incluso fuera del trabajo, como si la sombra que vi allá abajo se hubiera quedado grabada en mi memoria. A veces sueño con el pasadizo, con la pequeña puerta, con el susurro detrás de mí, y cada vez que lo hago, despierto con la misma sensación, que algo sigue ahí, esperando, como si yo hubiera abierto una puerta que jamás debía tocar. Años después, mientras veía un documental sobre edificios antiguos de la ciudad, escuché un nombre conocido. El hotel donde trabajé. Mostraron fotos de épocas pasadas, entrevistas viejas y documentos sobre su construcción. Al final del documental mencionaron que el sótano había sido ampliado décadas atrás para crear habitaciones adicionales para el personal, pero que un área completa había sido clausurada por irregularidades estructurales. Cuando mostraron un plano antiguo, mi corazón se detuvo. Ahí estaba, el pasadizo, la pequeña sala circular, la puerta oculta, todo. Según el documental, esa sección había sido oficialmente cerrada y sellada hacía más de 50 años. Pero yo estuve allí, y no estaba sellada, ni cerrada. Alguien o algo la había mantenido abierta. Desde entonces, cada vez que pienso en aquella noche, me pregunto si realmente entré en un lugar físico, o si crucé accidentalmente a algo más, algo dejado atrás por quienes trabajaron allí mucho antes que yo. Nunca lo sabré con certeza. Pero sí sé que lo que encontré en el sótano del hotel me persigue hasta hoy. Gracias por escuchar mi historia. Si te quedaste hasta aquí, de verdad lo aprecio. Y si quieres más relatos como este, suscríbete y comparte este video con alguien que disfrute de historias inquietantes. Nos vemos en el próximo.